La batalla de Normandía, el día D y la liberación de Francia. ¿Cómo fracasó Alemania de manera tan catastrófica? Mientras que los aliados sufrieron alrededor de 10.000 bajas debido a los asaltos en las playas de Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944, los alemanes perdieron un país entero. Francia fue liberada del abrazo mortal de los nazis, mientras el Tercer Reich se paralizaba como un ciervo ante los faros en un viejo camino rural. Pero los faros provenían de más de un vehículo. No había una sola razón por la que Alemania fracasó. Realmente todo salió mal de la peor manera posible. Uno de los factores principales que generalmente se señalan como la causa del fracaso alemán es el hecho de que Hitler mismo había decidido controlar todos los hilos del ejército del Tercer Reich. Esto solo era problemático por varias razones. En primer lugar, el Führer creía que los aliados atacarían Francia, pero que no estarían en Normandía. Estaba firmemente convencido de que otro lugar, como Calais, sería el objetivo de los invasores aliados. Esto llevó a la falta de fuerzas de defensa adecuadas en Normandía cuando llegó el día D, porque nadie podía cambiar la opinión de Hitler sobre la ubicación del ataque inminente. Además, mientras las tropas aliadas pisaban las arenas de Normandía, Hitler estaba dormido. El Führer tenía hábitos de sueño inusuales, y como era de esperar, habiendo estado despierto hasta tarde en la noche y durmiendo durante la primera parte del día, estaba en un profundo sueño. Cuando empezaron a llegar noticias sobre el ataque, la confusión inicial sobre lo que estaba ocurriendo causó una vacilación en despertar al tirano dormido, a pesar de que el mando de las Fuerzas Armadas seguía en sus manos. Y para empeorar las cosas, el despertar de Hitler no resolvió ningún problema. Continuó creyendo que el ataque se estaba produciendo en otro lugar. Normandía tenía que ser una distracción. Era una táctica para desviar a las tropas alemanas del verdadero objetivo, sea cual fuera. No dispuesto a caer en tal engaño, no fue sino hasta la tarde que el Führer finalmente permitió un contraataque por parte de las divisiones de Panzer alemanas, demasiado tarde para salvar el día. Pero Hitler no era el único líder militar que cometió errores durante la reacción al día D. Antes del ataque real, los mariscales de campo Erwin Rommel y Gerd von Rundstedt estaban discutiendo sobre cómo prepararse para el inminente asalto aliado. Rommel quería esencialmente alinear las costas con las divisiones de Panzer para detener un desembarco. Mientras tanto, Rundstedt estaba seguro de que la estrategia adecuada era organizar las divisiones en una formación centralizada más hacia el interior, donde pudieran poner fin al avance aliado de una sola vez. Cuando se llegó a una conclusión final entre los dos, se creó una situación bastante debilitada, llevando a que el escaso recurso de tropas se dividiera aún más. 4 divisiones de Panzer se formaron en el tipo de reserva centralizada que Rundstedt deseaba, mientras que las otras 6 se dividieron equitativamente entre el grupo de ejércitos B y el grupo de ejércitos G para desplegarlas donde quisieran, como deseaba Rommel. Y cuando comenzó el día D, el Führer no era el único líder ausente. Rommel había dejado a sus hombres para regresar a casa por las celebraciones del cumpleaños de su esposa, lo cual resultó particularmente problemático. Cuando el general Erich Marx quería mover la 21ª división de Panzer a las playas para enfrentar a los aliados, necesitaba él permiso de Rommel para hacerlo. Dado que los Panzer de la 21ª estaban bajo la autoridad de Rommel en el grupo de ejércitos B. Con el mariscal de campo ausente, Marx tuvo que participar en una serie de interacciones por radio con el jefe de Estado Mayor de Rommel, el coronel Hans Speidel, antes de obtener la aprobación y mover la 21ª división. Para cuando terminó este proceso, la mañana ya había pasado, y los hombres de Marx llegaron lentamente a la costa, perdiendo hombres y equipo crucial a lo largo del trayecto mientras marchaban bajo el fuego aliado. Incluso entre los soldados y líderes militares que estaban en la primera línea, la comprensión general de lo que estaba ocurriendo era bastante confusa. Algunos de los comandantes en el frente estaban recibiendo y dando información falsa sobre la dirección de la batalla, con una parte de los alemanes creyendo erróneamente que de alguna manera habían cambiado la marea a su favor. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando, y por lo tanto las reacciones, cuando existían, eran generalmente torpes. Las tropas mismas eran escasamente capaces de cualquier manera, ya que muchas de las fuerzas del Tercer Reich estaban luchando en otros frentes, y las que estaban en Normandía eran una combinación de soldados del Wehrmacht mal armados y mal preparados y conscriptos de Europa del Este capturados anteriormente en la guerra. Estos estaban lejos de ser los mejores de Alemania. Hubo una gran confusión, errores de cálculo y malentendidos incluso antes del asalto a las playas. Los alemanes aún no creían que los aliados pudieran llevar a cabo un ataque de tal escala con el número de tropas y equipos que en realidad utilizaron, porque sin un puerto parecía no haber posibilidad. Pero ahí está el truco. Los aliados eran notables en convencer a los alemanes de que lo contrario de la verdad era lo que realmente estaba ocurriendo.
Las habilidades de engaño de las potencias aliadas se pueden ver en la forma en que interrumpieron las comunicaciones alemanas, sus esquemas para capturar espías y enviar de vuelta agentes dobles, o incluso en el hecho de que solo ellos pudieron calcular una ruptura en el peligroso clima de los cielos de Normandía el 6 de junio, para ejecutar su desembarco en un entorno que nadie creía posible. Pero las verdaderas capacidades aliadas, como ilusionistas, se resumen en dos palabras, un nombre: Operación Fortaleza. Había un nombre para la conspiración aliada, y era Operación Fortaleza. El objetivo final del plan era convencer al Tercer Reich de que el ataque aliado anticipado en suelo europeo vendría, pero no en Normandía, y eso es exactamente lo que Hitler creyó. El engaño comenzó el año anterior al asalto real e implicaba el desarrollo de una fuerza armada completamente falsa. En el momento del nacimiento de la Operación Fortaleza, dentro del marco de la Operación Cuerpo de Guardia, los alemanes ya estaban bajo la impresión de que el punto de invasión más lógico para los aliados sería en Calais. Y los líderes militares aliados sabían esto. Nadie siquiera tenía que convencer a los alemanes de tal idea. La idea solo necesitaba ser solidificada. A principios de 1944 se lanzó la suboperación Quicksilver, con el anuncio de que el famoso y entonces ampliamente respetado oficial senior estadounidense George S. Patton tomaría el mando del primer grupo de ejércitos de EEUU, abreviado como FUSAG. La trampa aquí era que el FUSAG no era real. Sus hombres eran señuelos, sus tanques y aviones eran falsos, y mucho de su equipo no era más que juguetes inflables. Para hacer el asunto aún más convincente, los aliados fingieron ignorancia al permitir que los alemanes tomaran fotografías mientras volaban sobre los señuelos de su ejército inventado. Aún intentando asegurar la plena credibilidad, se filtraron intencionalmente transmisiones de radio engañosas a los alemanes. Al mismo tiempo, los agentes dobles mencionados alimentaron al Führer y a sus líderes militares con las mismas mentiras, mientras mantenían su máxima confianza. Todo esto encajó perfectamente en las creencias de Hitler hasta ese momento, y en manos aliadas. Incluso si los alemanes hubieran descubierto las mentiras de los agentes dobles, reconocido los señuelos del FUSAG, y se hubieran preparado más adecuadamente para un posible ataque a las playas de Normandía, no hay garantía de que el día D no hubiera sido aún un fracaso. Para el Tercer Reich, la guerra se acercaba a su fin, y el dominio del régimen y del ejército estaba en declive. Los aliados simplemente tenían tropas más poderosas y más en número. Los alemanes estaban luchando en más de un frente, y no estaban anticipando una incursión de gran escala desde la costa francesa. Y aunque esperaban algo, tenían una costa entera que defender, si querían cubrir todos sus puntos débiles. Aproximadamente 2.000 millas de playas debían ser custodiadas por un puñado escasamente abastecido de divisiones de Panzer. Mientras tanto, los aliados podían concentrar todas sus tropas utilizadas en una sola área de ataque a su elección. El lado aliado además empleaba fuerza por tierra, mar y aire, pero los alemanes no tenían poder aéreo ni naval, solo hombres con botas en el suelo y nada más. La falta de información falsa sobre dónde iba a ocurrir el ataque no tuvo impacto en el momento no anticipado. Tampoco habría evitado que Hitler durmiera tarde mientras era la clave para desbloquear el contraataque de su ejército. No habría detenido a Rommel de irse a casa, ni a ninguno de los otros pequeños detalles que en conjunto salieron terriblemente mal. Alemania. La verdad es que los alemanes fracasaron en Normandía porque eran incapaces de terminar la guerra que habían comenzado. Para el momento del día D, estaban demasiado extendidos y demasiado profundos en decisiones equivocadas para salir del búnker que pronto vería su caída definitiva.